Bienvenidos y bienvenidas. A nuestro grupo le tocó la resolución de circuitos por el método de Thevenin. Somos el grupo A y el mismo está conformado por Felipe Salinas y yo, que soy Lourdes Sabolotni. Decidimos organizar nuestro trabajo en 4 partes importantes, siendo la primera una breve explicación del método de Thevenin para luego presentar nuestro circuito, resolverlo y por último concluir sobre el mismo. El método de Thevenin permite reemplazar un circuito lineal por otro equivalente de mayor simplicidad, puesto que establece que cualquier bipolo lineal con componentes activos o pasivos puede sustituirse por una fuente de tensión junto con una resistencia en serie, como se observa en la segunda imagen. Además, sabemos que si la resistencia de carga cambiara su valor, los valores de Thevenin se mantendrían constantes y si cambiara la carga, nuevamente el cálculo sería sencillo debido al circuito simplificado. Entonces, partimos de un objetivo que sería calcular la diferencia de potencial del punto A al punto B del siguiente circuito, donde el mismo está conformado por 4 resistencias, una fuente de tensión y 2 fuentes de corriente. Para calcular la resistencia de Thevenin tenemos nuestro circuito donde debemos pasivar el mismo y para pasivar fuentes de tensión debemos hacerlo mediante un cortocircuito, mientras que para pasivar fuentes de corriente se debe abrir el circuito, por lo que procederíamos a tener un circuito de esta forma, que está solo en función de las resistencias. Entonces, estas resistencias podemos tomarle la siguiente forma, donde tenemos R1 y R2 que están en serie, por lo que sacamos una resistencia equivalente de 20 ohms, que sería la suma de R1 y R2. Esta resistencia equivalente está en paralelo con R3. Entonces, donde haciendo cálculos tenemos una resistencia equivalente R2' que toma en cuenta R1 y R3 que están en paralelo y es de 10 ohms. Entonces, esa resistencia equivalente está en serie con nuestra resistencia R4, por lo que las relaciones quedarían de la siguiente forma, donde la resistencia de Thevenin va a ser la suma de la resistencia equivalente más la resistencia 4, que es de 20 ohms. Entonces, para calcular la corriente hay que tener en cuenta nuestro circuito y hay que reemplazar las fuentes de corriente junto con las resistencias que se encuentran en paralelo con las mismas por fuentes de tensión en serie con una resistencia, por lo que nuestro circuito ahora es este. Entonces, asumimos que la corriente circula en sentido horario. Teniendo esto en cuenta, buscamos la corriente mediante el planteo de mallas. En este circuito solo hay una malla, por lo que, según la ley de Kirchhoff, tendríamos esto, donde tenemos la fuente 1 menos la resistencia 1 por la corriente, más la fuente 2, menos la resistencia 2 por la corriente, menos la resistencia 3 por la corriente, menos la fuente 3, y todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, despejando y reemplazando, tenemos que nuestra corriente vale 0,25 amperes. Procederemos entonces con el cálculo del potencial. Sabemos que entre los puntos A y B el circuito se encuentra abierto. Del análisis del circuito, entonces sabemos que no circula corriente por R4, por lo que no hay caída de tensión. Luego, la diferencia de potencial entre los puntos A y B será la misma que entre los puntos A' y B'. Teniendo esto en cuenta, podemos plantear que el potencial en A' menos la resistencia 3 por la corriente menos E3 será igual a B', el potencial de B'. Por lo tanto, el potencial A'B' es igual al potencial de A y B, y este es el potencial de Thevenin. Por lo tanto,
de todo este cálculo hemos obtenido un circuito equivalente de mayor simpleza, en el cual tenemos una resistencia de Thevenin de 20 ohmios y una fuente de 25 volts. Entonces podemos concluir que no importa el circuito que sea, tampoco importa qué tan grande sea dicho circuito, se podrá simplificar a un circuito mucho más pequeño, resultando de gran ventaja este método que permite simplificar un circuito complejo en un circuito donde la tensión de carga y la corriente son más fáciles de calcular.